Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de las 7 de la noche. Buenas noches y mucha atención que los 9 soldados que estaban retenidos por un grupo de indígenas del Chocó acaban de ser liberados. Paula Granado, buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Sí señor, fueron liberados por la comunidad indígena El Consuelo, que recordemos, pues secuestraron a estos 9 militares allí en el Carmen de Atrato. Y es que recordemos que ayer a la 1 de la tarde estos militares se encontraban realizando una operación para dar con alias Alexis. Fue cuando fueron interceptados por los indígenas de esta zona, los amarraron y pues se los llevaron allí, los tuvieron retenidos por 28 horas en este lugar. También recordemos que quien hizo la intervención y también los diálogos que se adelantaron justamente para esta liberación fue el general Juvenal Díaz, comandante de la 7ª División, y también la Defensoría del Pueblo, quienes ayer en la noche, por orden presidencial y también del comandante del Ejército, se trasladaron a esa zona del Chocó para llegar a conclusiones y también llegar a diálogos para que se diera la liberación de estos 9 militares. Como les decimos, información de última hora, finalmente después de 28 horas se da la liberación de estos 9 soldados que fueron secuestrados con su comandante. Información que se da a esta hora de la noche con Paula Granados, Red Más Noticias. Gracias, Paula. Y en ese caso, el ejército, vamos a ver si sigue adelante con la denuncia que iba a hacer por secuestro contra esta comunidad indígena. Vamos a hablarles del exmagistrado Francisco Ricaurte, que fue condenado por casos de corrupción. Y les vamos a hablar también de la politóloga Carolina Cárdenas, que desató toda una polémica porque se saltó la fila y se vacunó contra el COVID-19. ¿Cuáles son sus argumentos y qué le respondió el gobierno? Esto es Red Más Noticias, bienvenidos. Bogotá inició la vacunación contra COVID-19 en 6 coliseos y 400 puntos. La meta es vacunar de aquí a antes de Semana Santa a 170.000 mayores de 80 años. El expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, culpable de corrupción por el cartel de la toga. El exmagistrado es procesado por cobro de dinero a políticos para conseguir fallos favorables en investigaciones penales en su contra. Piden hasta 24 años de cárcel. Casa por cárcel a 2 policías acusados de asesinar al joven Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca, el 19 de mayo del año pasado. Preocupación en Francia por aumento de enfrentamientos entre pandillas. Encontraron el cuerpo de una adolescente en París, en las aguas del río Sena. Los atacantes fueron detenidos y también son menores de edad. Épica clasificación del Porto a cuartos de final de la Champions. Eliminó nada más y nada menos que a la Juventus de Cristiano Ronaldo y de Cuadrado. Ahí está Sergio Oliveira por abajo. Y al cierre vamos a hablar de nuestra querida amiga Natalia Durán, actriz que contó en un video subido a sus redes que tiene que luchar contra el cáncer de tiroides. Ya le vamos a contar la historia completa. Colombia necesita personas como tú para hacerle frente a lo que... Aquí comienza Red Más Noticias. Hablamos de los colados para colocarse la vacuna y arrancó esa terrible práctica en Bogotá. Y es el caso de Carolina Cárdenas, una politóloga, que ayer fue un escándalo cuando se supo que se había colocado la vacuna sin ser médica. Hoy, en un comunicado, trató de explicar por qué lo había hecho y el gobierno le respondió. Esta fue la publicación en redes sociales que indignó y en la que se ve a Carolina Cárdenas exhibiendo orgullosa su carnet de vacunación sin ser parte de la primera línea contra el COVID. Rechazamos enfáticamente la situación por la cual una persona no perteneciente a talento humano en salud de nuestra subred fue vacunada.
En una comunicación conocida hoy, la politóloga de 28 años se ampara en la resolución 303 del 6 de marzo que marca como inicio de la segunda línea el fin de semana pasado. No estoy incumpliendo ni saltando ninguna fila ni realizando ningún delito que no esté establecido dentro de la ley y al igual que cada uno de ustedes, soy una persona que puede vivir, morir y contagiar. Aclaró que es contratista del sector salud desde el 28 de mayo del 2019 y que la vacuna que recibió no se debe a ningún favor de funcionarios distritales como la alcaldesa Claudia López o el secretario de Salud Alejandro Gómez. Tengo contacto con alrededor de 400 adultos mayores al mes, población que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia, no solo física, sino mentalmente. Y ahora hago esta pregunta, si un familiar de usted, adulto mayor, realiza actividades conmigo y yo no estoy vacunada, ¿no pongo en riesgo la vida de esta persona y la de su familia? ¿O tener profesión como politóloga me hace inmune? Sin embargo, se conoció un contrato donde aparece Cárdenas como contratista por un solo mes de la Secretaría de Salud. El ministro de Salud y los entes de control también se manifestaron. Realmente no tiene ninguna presentación cuando tantos epidemiólogos de campo del Instituto Nacional de Salud de Colombia, del Ministerio de Salud de Colombia y de muchos departamentos han estado esperando con rigor y disciplina su turno. No admitiremos ninguna irregularidad, como tampoco las excusas con las que pretenden evadir el orden de asignación. El secretario de Salud de Bogotá aseguró que son los hospitales públicos quienes directamente hacen las listas de vacunación. Como por decisión del Ministerio de Salud era posible vacunar personas de segunda y tercera línea a partir de este fin de semana, esa es la razón que nos han dado por la cual se vacunó. No obstante ello, haremos una investigación con todo el rigor. Es interesante que contemos con más vacuna para todo el personal de salud de primera, de segunda y de tercera línea, pero por supuesto necesitamos que la aplicación de la misma sea absolutamente estricta y ortodoxa y por eso haremos todas las investigaciones a las que haya lugar. En la ciudad se han vacunado a 77.932 personas entre la primera línea en salud y mayores de 80 años. Y mientras algunos avivatos se saltan la fila, no debería ser así, Bogotá ya inició la vacunación contra COVID-19 en 6 coliseos y 400 puntos. La meta es vacunar de aquí hasta antes de Semana Santa 170.000 mayores de 80 años. Una experiencia en medio de la ansiedad, de las primiparadas, pero de todo se aprende. El primer día de vacunación masiva en Bogotá se vivió entre primiparadas y retrasos. Una sorpresa se llevaron los equipos de vacunación de la Secretaría de Salud que madrugaron para iniciar el proceso en el Coliseo El Tunal. Los minutos pasaban y el escenario no era abierto. Uno de los encargados no tenía ni idea de la presencia de los vacunadores, solo atinó a decir que la administradora no contestaba el celular. 20 minutos después, por fin se autorizó la entrada de las camionetas con las vacunas. Nelson Zárate madrugó a traer a su mamá de 84 años al Coliseo. Juntos caminaron desde el barrio Jerusalén en Ciudad Bolívar. Siempre los nervios a uno lo atacan demasiado. Ella sí está muy tranquila, yo sí no. Pues por la salud de mi mamá, ella es mi vida, ella son mis ojos. Yo he estado bien porque como no salgo mucho, entonces ya sé a dónde voy y todo, y yo me siento bien, gracias a Dios. Vicente Ruiz, de 81 años, fue otro de los beneficiados. Prácticamente es una vacuna como cualquier otra, pues no le sentí pues así maltrato o alguna cosa, ¿no? Perfecto, todo bien. El Coliseo del Tunal hace parte de los otros 5 habilitados: Cayetano Cañizares, Tibabuyes, Molinos, Polideportivo de la Javeriana y Movistar Arena. Yo me siento feliz que me van a colocar la inyección y para sentirme mejor y poder salir más tranquila. Claro que no botarse uno a esto, pero me siento tranquila. En la Hemeroteca Nacional, en la calle 26 con 50, los afiliados a Unisalud, la mayoría pensionados de la Universidad Nacional, debieron esperar el turno al rayo del sol. Debían de haber unas carpas para todos los de la tercera edad, unas carpas y cantidad de sillas. Aquí esperando porque no hay en qué sentarnos, que traigan unas sillas que allá hay en la Nacional. La entrada se llenó de abuelitos y acompañantes desorientados y en busca de información. Debería estar esto mejor organizado desde la entrada, con un papel que le digan a uno a la mesa tal, váyase a que lo vacunen.
pero esa montonera de toda la gente ahí, en corrillo, y con personas de la edad que están las personas aquí, pues con más veras. Yo pienso que esto está mal organizado porque no hay una persona que verdaderamente lo organice a uno por turnos. En este sitio se vacunaron hoy a 250 personas con la vacuna Sinovac. Justamente por lo que sucedió hoy, porque no, digamos, la planeación no nos daba para que las personas estuvieran tanto tiempo fuera, hemos considerado que vamos a traer unas carpas que nos permitan generarles unas condiciones mejores de espera. Este jueves arrancará la segunda dosis para el personal de primera línea. Este es un proceso y poco a poco se va aprendiendo. Seguramente todo mañana va a estar mucho mejor. Eso sí, la alcaldía lo ha dicho. Si tienen la cita a las 9 de la mañana, es a las 9 de la mañana. No a las 8, no a las 7:30. Por llegar más temprano no los van a atender antes. Es mejor medir bien los tiempos. Sorprendidos están los dueños de bares en Bogotá por la nueva decisión que tomó la Alcaldía Mayor. Ayer, la Secretaría de Desarrollo Económico, Carolina Durán, anunció el inicio este fin de semana del piloto de reapertura de bares y discotecas. El requisito era inscribirse en una base de datos y cumplir con los protocolos de ventilación y distanciamiento social. Sin embargo, hay una nueva comunicación. La alcaldesa asegura que por ahora, por prevención, no se puede hacer el piloto debido a la inminente llegada de una posible tercera ola de COVID y es mejor tomar todas las previsiones. A propósito del tema, el Ministerio de Trabajo expidió una circular en la que establece que queda absolutamente prohibido exigir a los trabajadores pruebas de COVID-19, incluso a quienes aspiran a un empleo. El ministro Ángel Custodio Cabrera dijo que ningún trabajador puede ser despedido por ser positivo en las pruebas de coronavirus y que ni entidades públicas ni empresas privadas pueden solicitar los exámenes a sus empleados o funcionarios. Si un empleador quiere hacer pruebas, debe asumir los costos. Si un empleador, por seguridad o su actividad económica, quiere realizar pruebas de COVID a sus trabajadores, tiene que cubrir el costo de las mismas y será como una medida para evitar la propagación del virus. En este caso, tiene que acudir a la EPS respectiva y el médico ordenarlas. Vamos a hablar ahora de noticias judiciales. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, se convirtió en el primer magistrado en ser condenado por corrupto. Así lo decidió el Juzgado Penal de Conocimiento de Bogotá, que en primera instancia encontró culpable al doctor Ricaurte de 4 delitos. Juan Carlos Giraldo, muy buenas noches. ¿Qué otra decisión impartió el juez? Giovanni, televidentes, muy buenas noches. El Juzgado de Conocimiento consideró que el exmagistrado Francisco Ricaurte fue pieza fundamental del entramado de corrupción judicial que se conoció como el Cartel de la Toga. El juzgado de inmediato ordenó la captura del exmagistrado, que hasta el momento se encuentra privado de la libertad en su lugar de residencia. Después de 3 años de investigación y juicio, hoy el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, fue declarado culpable en primera instancia de los hechos de corrupción al más alto nivel de la rama judicial, conocido como el Cartel de la Toga. El despacho, en ese propósito inicial que era anunciar el sentido del fallo, debe ser entonces condenatorio por los delitos: concierto para delinquir como autor, cohecho por dar o ofrecer, delito de utilización indebida de información oficial privilegiada, tráfico de influencia de particular. En la lectura de fallo se relataron los hechos en los que Ricaurte, otros exmagistrados, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y varios exsenadores habrían participado también. Se concertaron entonces Francisco Javier Ricaurte, José Leonidas Bustos Martínez, Gustavo Malo Fernández, Luis Gustavo Moreno Rivera y ocasionalmente Luis Ignacio Camilo Ruiz, Camilo Tarquino y Alfredo Bettini, o demostraba la existencia y sus integrantes de la organización criminal. Ricaurte, como parte del Cartel de la Toga, según el juez, pretendió recibir millonarias sumas de dinero de exsenadores, exgobernadores y particulares que resultarían beneficiados jurídicamente en procesos en diferentes instancias de la justicia. Se puso en tela de juicio la más alta institución del Estado, de la rama judicial, la Corte Suprema de Justicia, el bastión y baluarte de nuestro Estado social, de derecho y democrático. Aunque se trata de un fallo de primera instancia, se ordenó la captura del exmagistrado, que señaló que en las próximas horas se entregará voluntariamente a las autoridades competentes.
Y un juez envió a casa por cárcel a los 2 policías acusados de asesinar a un joven en el Pacífico. Se llama Anderson Arboleda, en Puerto Tejada, el 19 de mayo del año pasado, en un hecho de aparente extralimitación y abuso de autoridad. Todo parece indicar que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron contundentes para tomar la decisión. Ángela Collazo, buenas noches. Giovanni, buenas noches para usted y para los televidentes. Anderson Arboleda tenía 19 años y el caso de su muerte es comparada con la de George Floyd en Estados Unidos. Los 2 policías que hoy tienen medida de aseguramiento en sus residencias lo habrían golpeado brutalmente, supuestamente por estar infringiendo la cuarentena decretada en ese momento. Un juez cobijó con medida de casa por cárcel a los patrulleros Leonardo Ardila Hernández y Rafael Francisco Polanco Arrieta, sindicados de causarle la muerte a Anderson Arboleda el 19 de mayo del 2020 en Puerto Tejada, Cauca. Los elementos de prueba dan cuenta que los uniformados adscritos al cuadrante 6 del citado municipio supuestamente golpearon al joven con el bastón o tonfa y le ocasionaron un trauma cráneoencefálico severo, por el que fue trasladado a una clínica de Cali, donde murió. Luego del brutal y desproporcionado ataque por supuestamente incumplir la cuarentena en la puerta de su casa, Anderson quiso denunciar el caso en la estación, pero fue ignorado. Al regresar comenzó a sentirse mal, tenía una hemorragia cerebral. Para mí ha sido muy duro porque yo todos los días me acuerdo de mi hijo, o sea, yo todos los días yo no dejo de pensar en mi hijo. Aunque su madre pide que la reclusión de los implicados sea en centro carcelario, el caso va por buen camino. En este país donde es difícil que la justicia llegue especialmente para los de a pie y es aún más difícil que actúe contra los poderosos, es un paso necesario y bienvenido que hayan sanciones contra quienes han incurrido en delitos, así sea con uniforme. La muerte de Anderson generó movilizaciones en Puerto Tejada y la Procuraduría también intervino en la investigación del actuar de los involucrados. Mire, a los 2 ex policías les fueron imputados los cargos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto con homicidio agravado. Con esta información yo me despido desde Cali. Informó para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias. Feliz noche. Gracias, Ángela. Feliz noche. ¿Se acuerdan del caso del fotógrafo Alex Cruz en Medellín, que aparentemente abusó de una compañera de trabajo en una fiesta en la que tenían que hacer unas fotografías aquí en Bogotá? Hoy fue llevado a la justicia y se declaró inocente. No aceptó los cargos por acceso carnal violento. En audiencia, la Fiscalía imputó al fotógrafo el delito de acceso carnal abusivo con persona en incapacidad de resistir, delito que no aceptó. Daniel Alexander Buitrago Cruz, dígale a este despacho si usted acepta o no esos cargos que le formuló la Fiscalía. No acepto, señor juez. La Fiscalía señaló que Cruz le ofreció comida y bebida a la joven Diana Cecilia y que unos minutos después perdió la conciencia. Ya no recuerdo nada más. Luego, siendo la 1:30 del día 26 de febrero del 21, desperté y estaba acostada boca arriba en una cama desnuda y Alex estaba desnudo, acostado encima de mí y sentí que me estaba ahogando. Era que me tenía con sus manos en mi cuello. De acuerdo con el ente acusador, un examen de medicina legal reveló que la también fotógrafa fue drogada. Trimiciclina, conocida como PCP o polvo de ángel, es una droga psicoactiva clasificada inicialmente como un anestésico disociativo. Señaló la delegada del caso que aunque el indiciado no tiene antecedentes, es una persona peligrosa y capaz de causar daño sobre otras personas por la forma en la que actuó, más cuando la sustancia que al parecer suministró a la víctima pudo haberle causado un estado de coma y hasta la muerte. Mucha atención que sobre este caso la Fiscalía acaba de pedir que el fotógrafo Daniel Alexander Cruz sea enviado a la cárcel. Esto acaba de suceder durante este proceso en el cual se le lleva a este fotógrafo la acusación de acceso carnal violento. La Fiscalía oficialmente acaba de pedir que sea recluido, que sea llevado a la cárcel. En algunos minutos el juez va a decidir si acoge o no esa solicitud de la Fiscalía. Vamos a estar ampliando esta información.
Seguimos. El padre Francisco de Ruz acertó escuchar a Rodrigo Londoño, a Timochenko y a Salvatore Mancuso en la Comisión de la Verdad. El padre de Ruz aseguró que espera que este encuentro sirva para que otros actores del conflicto se atrevan a contar la verdad. Timochenko y Mancuso, otrora enemigos en la guerra, estarán cara a cara en un encuentro propiciado por la Comisión de la Verdad en el que prometieron revelar hechos del conflicto armado y asumir responsabilidades. Espero que el testimonio de ustedes sea ante todo dignificación de las víctimas e incentive a otros responsables a ser parte de este acontecimiento de la verdad, la reparación y la reconciliación. El padre de Ruz, Celestino del Encuentro, dijo que les envió una carta con la hoja de ruta para la planeación del evento que contará con la presencia de víctimas, periodistas y representantes de la comunidad internacional. Tengo confianza en que la determinación de llegar a la no repetición a través de la verdad nos ayudará a todos a superar el miedo natural ante riesgos sobre nuestras vidas y el miedo que nos sumerge en el silencio y el negacionismo. Pastor Alape y Martín Llanos también solicitaron al padre de Ruz ser escuchados por la Comisión de la Verdad. El presidente Iván Duque se refirió a los jefes de las autodefensas que quieren hacer parte de la JEP y aseguró que solo están buscando la no extradición y la excarcelación. También le envió un duro mensaje a Santrich y reiteró su llamado a las sanciones efectivas. Laura Cifuentes, buenas noches. ¿Y qué más dijo el presidente? Giovanni, buenas noches. Insistió el presidente Iván Duque en el mensaje de que en Colombia no pueden existir crímenes justificados en ideologías políticas. Dijo que los responsables de estos actos violentos no pueden ocupar puestos institucionales porque esto significaría una revictimización y también hizo un llamado para que la justicia sea objetiva. Todas estas declaraciones en presencia del magistrado Eduardo Cifuentes, quien es el presidente de la Justicia Especial para la Paz. En medio de la posesión de Diana María Vega como nueva magistrada de la Sala de Justicia de la JEP, el presidente Iván Duque insistió en que las sanciones que imparta esta jurisdicción deben contribuir a la reparación de las víctimas de forma efectiva. Uno de los errores que ha estado constantemente en la historia nacional cuando se ha invocado la palabra paz, ha sido el fenómeno de la impunidad. En ese sentido, señaló que en procesos como justicia y paz quedaron vacíos de verdad y reparación. Es importante advertir que hay criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia que están buscando a toda costa, con toda suerte de presiones, encontrar una legitimación de su anhelo de entrar a la justicia transicional sobre la supuesta entrega de verdad, que ya de por sí es su compromiso ante justicia y paz y que es ineludible. También pidió que las sanciones envíen mensajes a los que insisten en seguir en la violencia y que no podrán volver a la JEP. Hoy debemos todos rechazar categóricamente a esos criminales, a esos bandidos miserables que le vendieron cara de paz al pueblo colombiano y que hoy hacen parte de la narcotalia. Aseguró el jefe de Estado que no pretende invadir la independencia de la JEP, pero insistió en el llamado para que se aceleren los procesos y se conozca la verdad de hechos como el reclutamiento forzado y los detalles de cómo funcionaban las rutas del narcotráfico. 7 de la noche, 24 minutos, vamos a un corte comercial y al regresar vamos a hablar de lo que está pasando en Francia. Las bandas juveniles, crece la violencia. Hoy fue encontrado el cuerpo de una jovencita que luego de una pelea entre jóvenes menores de edad fue lanzada al río Sena. Ya les vamos a contar la historia. Crece la preocupación en Francia por las bandas juveniles tras el hallazgo del cuerpo de un adolescente a la orilla del río Sena. Hace apenas 2 semanas les contábamos de 2 jóvenes de apenas 14 años que murieron en menos de 24 horas durante enfrentamientos entre bandas a las afueras de París. Este es el lugar donde apareció el cuerpo del adolescente de 14 años a la orilla del río Sena.
La consternación en París aumenta con este caso. Mataron a golpes a la joven y posteriormente lanzaron su cadáver al río. La víctima fue atacada por una compañera de 15 años y otro joven de la misma edad. Según el examen forense, el cuerpo reveló la presencia de huellas de golpes en la cabeza y la cara. La mamá de la víctima aseguró que los presuntos atacantes estudian en el mismo colegio de la estudiante asesinada y que su hija era acosada por ellos. Además, habrían confesado el delito a sus padres al conocerse la noticia cuando iniciaron las investigaciones. Estudiantes señalan estar siendo víctimas de bullying. He sido acosada durante 2 años, nunca he sido violentada. Afortunadamente para mí, esto nunca me ha llevado al suicidio ni nada por el estilo, pero creo que esto es repugnante. Los menores de edad sospechosos del crimen fueron detenidos a las afueras de París a la madrugada del martes en la casa de un amigo. Los enfrentamientos entre pandillas van en aumento. Hace 2 semanas otra adolescente fue apuñalada al interponerse en una pelea y otra adolescente de 15 años quedó en coma tras ser agredida por al menos otros 9 menores de edad. La violencia entre bandas de adolescentes no es un fenómeno nuevo en Francia y tiene en alerta máxima a las autoridades ante el incremento de casos. El ministro del Interior ya había convocado a una reunión de emergencia para analizar la situación antes del regreso a clases tras las vacaciones de invierno y había ordenado un refuerzo de la presencia policial en las zonas más afectadas. Y hoy inició el juicio en contra del ex policía que asesinó al afroamericano George Floyd en marzo del año pasado. El proceso comenzó con la selección de los jurados que van a juzgar este caso. Después de ser retrasado por 24 horas, se dio inicio al juicio con la interrogación por parte del juez de cada uno de los posibles miembros del jurado. El proceso continuará hasta que el tribunal elija 16 personas, 4 de ellas suplentes, quienes serán las encargadas de decidir en los próximos meses si el ex policía Derek Chauvin es o no culpable. Se espera que esta selección tenga una duración aproximada de 3 semanas. Actualmente Chauvin enfrenta 2 cargos, uno por asesinato en segundo grado y otro por homicidio involuntario. Cientos de personas llegaron hasta el tribunal de Minneapolis con flores y pancartas para recordar a Floyd y para pedir justicia. Esto aseguró la hermana de George Floyd previo al inicio del proceso. Si bien quiero limitar mis comentarios sobre el juicio en sí, diré que mi familia y yo estamos contentos de que la espera finalmente haya terminado y este día haya llegado. Me senté en la sala del tribunal hoy y miré al oficial que le quitó la vida a mi hermano. Solo quería que ese oficial supiera cuánto amor tenía Floyd. George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, fue asesinado el 25 de mayo de 2020 después de que el exagente de la policía Derek Chauvin pusiera su rodilla en el cuello de Floyd durante más de 8 minutos mientras suplicaba por su vida, asegurando que no podía respirar hasta que murió asfixiado. La indignación por su muerte desató protestas en las principales ciudades de Estados Unidos y del mundo en contra de la brutalidad policial y el racismo bajo el lema Black Lives Matter. Entre tanto, los otros 3 agentes involucrados en el asesinato de Floyd enfrentan cargos menores y serán juzgados por separado a finales de agosto. Seguimos en los Estados Unidos porque ya vacunó al 10% de su población. Mientras tanto, Europa está esperando la llegada de 55 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Italia ya se convirtió en el primer país del bloque en producir la vacuna rusa Sputnik V. Crece la polémica en Europa por cuenta de la vacuna rusa Sputnik V, que aún no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento en su territorio, e Italia ya confirmó que empezará a producirla a partir de julio. En general, las cadenas de producción se están estableciendo en varios países de muchas maneras. Esto solo ayudará a satisfacer la creciente demanda del mercado externo muy rápidamente. Italia se convierte así en el primer país europeo en fabricar esta vacuna rusa mientras avanzan con su jornada de vacunación. Como médico e italiano, escuchar la cifra de muertos por la pandemia es doloroso, pero nos hace más fuertes y más decididos a luchar contra la continua situación de salud.
no bajan la guardia en su ritmo. En este momento estamos trabajando para aumentar el número de estaciones de vacunación disponibles de 7 a 32. Hemos recibido suficientes vacunas para hacer entre 500 y 600 vacunas por día, lo que hemos estado haciendo todos estos días. En Europa crece la expectativa por los 55 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. La empresa estadounidense ya había advertido que se enfrenta a problemas de suministro para cumplir con los compromisos adquiridos con el bloque, por lo que trabajan contrarreloj para cumplir con la cifra acordada. Por su parte, China ya lanzó oficialmente el certificado sanitario para viajes internacionales. Se trata de una aplicación para smartphones que muestra el historial de vacunación, pruebas COVID y una forma de pasaporte digital que podría acelerar la reapertura entre fronteras, que hasta ahora no es ni obligatorio ni está reservado para China. Estados Unidos y Reino Unido estudian medidas similares, igual que la Unión Europea con su pasaporte verde el 17 de marzo. Entre tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aseguran que ya han puesto 93 millones de dosis y que ya ha sido inmunizada el 10% de su población, con 60 millones de personas que ya han recibido una sola dosis y 32 millones que ya recibieron la dosis completa. Aparentemente estas cifras de vacunación en los Estados Unidos son positivas, pero de acuerdo con la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no es suficiente. Por eso dice que el plan de estímulos del presidente Joe Biden será fundamental para lograr ese nuevo crecimiento económico, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Pero eso sí, hay que acelerar el proceso de vacunación. Un informe de la OCDE sobre las proyecciones económicas mundiales destaca que el plan de estímulos que preparó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será pieza clave para impulsar la recuperación económica global. Estas políticas ayudarán a que la producción mundial se eleve por encima de los niveles previos a la pandemia para mediados de este año, al ritmo que se observe la eficacia de las vacunas y los gobiernos agreguen o mantengan estímulos adicionales a la demanda. En su último reporte de proyecciones económicas, la OCDE aumentó de 4,2 a 5,6% el crecimiento mundial y a Estados Unidos le subió a 6,5%. Y ahora cree que con las medidas de Biden se mejorará la producción. No obstante, la organización llama la atención sobre los riesgos que aún existen y que podrían ir a la par con el despliegue de las vacunas que elevarían la confianza y el gasto, en un momento en que hay mutaciones del virus que pueden afectar la lucha contra la pandemia. Un informe de la OCDE que reseña la prensa económica señala que la principal prioridad política es garantizar que todos los recursos necesarios se utilicen para producir y desplegar completamente las vacunas lo más rápido posible en todo el mundo. De esta manera, además de salvar vidas, se pueden preservar los ingresos y limitar el impacto adverso de las medidas de contención en el bienestar. Se evitaría mayores pérdidas de empleo y quiebras de empresas. Recomienda decisiones fiscales de acuerdo al estado de las economías y cautela a los gobiernos para no impulsar políticas demasiado apresuradas. El informe señala que 3 de las mayores economías de América Latina también mostrarán un rebote en 2021 mayor al esperado, lo que será un respaldo importante para los demás países de la región, algo que también va a depender del avance de la vacunación, ya que se ha presentado un resurgir del virus. Vamos con noticias nacionales. Redman Noticias visitó el complejo energético de Hidroituango, cuyas obras han avanzado hasta en un 80%. Santiago Campos estuvo allá, en esa parte que hace unos años fue noticia cuando se inundó. Ya la arreglaron. Hola Santiago, buenas noches. Así es, Giovanni, clientes, buenas noches. A más de 35 grados centígrados nos encontramos en la Casa de Máquinas en Hidroituango, en el departamento de Antioquia. Un hito muy importante y es que se está recuperando el corazón de este megaproyecto, no solo con el esfuerzo de más de 7.000 trabajadores, también con la instalación de puentes grúa, turbinas y virolas. Hablar de Hidroituango es pensar en estructuras a gran escala, y así evidenció Redman Noticias el megaproyecto que hoy cuenta con un 81% de avance. Lo primero era recuperar toda la caverna y luego de eso recuperar las máquinas 1 y 2, que son las máquinas con las que entramos en el 2022. Hoy tenemos las máquinas 1 y 2 muy adelantadas, todo el túnel de aspiración, empezamos la instalación de las virolas. Luego de la contingencia, en el año 2018, uno de los objetivos fue recuperar la Casa de Máquinas que tuvo una pérdida de $110 millones.
Lo que ustedes observan en este momento es el puente grúa, una de las herramientas más importantes para la restauración de la casa de máquinas, el corazón de Hidroituango. Además, con esa herramienta se hizo el transbordo de las virolas que se encuentran a mis espaldas para pasar toda el agua turbinada y así generar la energía para el año 2022. Ya la recuperamos. Lo que se está haciendo aquí en este lado es la viga del puente grúa. Esa viga también hay que recuperarla al lado izquierdo. Hay que recuperarla, eso es para poder que el puente grúa viaje por toda la casa de máquinas. Y en esta zona donde estamos va un edificio de 4 pisos, que es donde va todo el sistema de control de la caverna. El 70% de los más de 6.000 trabajadores de este megaproyecto se concentran en la restauración de la casa de máquinas. Sin embargo, EPM afirma que otros frentes como el vertedero o la presa se encuentran en constante monitoreo para lograr el hito de ir más allá de tener 2 unidades generadoras de energía. Pero esperamos poder tener en servicio 3 unidades de ellas en el año 2024 y la última unidad generadora de Hidroituango la pondremos en servicio en el año 2025. Ese es el sueño, esa es la lucha. Y para eso estamos aquí 7.000 personas trabajando día y noche, buscando recuperar el proyecto y ponerlo en servicio. Se espera que más máquinas lleguen para la estabilización y construcción de los lugares donde reposarán las unidades generadoras de energía 1 y 2, aquellas que prometen levantar un megaproyecto que demuestra seguir en pie en medio de los álgidos ambientes políticos y económicos que las rodean. Se espera que para el año 2020 se pueda hacer la construcción de la unidad 1 y 2 de energía. Fuera de eso, que en este mismo punto donde estamos se pueda construir una zona de control para monitorear el control y el corazón de Hidroituango. Me despido desde Megaproyecto del Departamento de Antioquia. Informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Muchas gracias, Santi. 35 grados está allá en la cámara que se inundó hace algunos años. ¿Cómo se recuperaron? ¿Cómo van de bien? Seguimos, hay conmoción en Barranquilla por la muerte de un menor de 7 años a manos de su propia mamá, quien después intentó quitarse la vida. Terrible historia. Kimberly, buenas noches. Giovanni, buenas noches para usted y los televidentes. Pues las autoridades confirmaron que los hechos se presentaron el día lunes en horas de la mañana, pero la mujer solo dio aviso a su pareja sentimental casi a la medianoche de ayer. Además que el menor habría muerto por asfixia mecánica. La tristeza y la consternación se apoderaron de las calles del barrio La Ciudadela 20 de julio al sur de Barranquilla tras la muerte de un pequeño de solo 7 años. Hay una situación lamentable que sucedió la noche anterior en la ciudad de Barranquilla. A manos de su propia madre, un menor es asesinado. Lo que hemos podido establecer y con la Fiscalía apoyándonos es poder establecer de que al parecer fue por asfixia mecánica. Nini Joana Martínez y su familia tenían pocos meses viviendo en este sector de Barranquilla y según sus vecinos siempre se le veía con el niño y sin evidencias de algún problema o trastorno. O sea, yo la veía pasar por aquí en las noches, a veces que me sentaba aquí en la terraza con mis hijas, y la llegué a ver pasar como 2 veces con los niños, porque ella también como que era nueva ahí. Y la llegué a ver pasar con el niño y el niño no veía muy bien. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, la mamá del niño venía padeciendo de problemas emocionales. Al parecer había un inconveniente de esta mujer con su pareja sentimental, decide tomar esa fatídica decisión, incluso atenta también contra su vida ingiriendo unas pastillas en gran cantidad, las cuales no le causaron el efecto esperado de su muerte. Posteriormente se trata de cortar una de sus manos, pero tampoco lo logre. Tras ser valorada en medicina legal por las heridas que se ocasionó al intentar quitarse la vida, Nini Joana Martínez abordó una patrulla de la policía que la transportó a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. La madre del niño fue puesta a órdenes de las autoridades competentes y se espera el dictamen de medicina legal sobre su situación médica. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla, informó Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Esta mañana aquí en Feliz Noche, las autoridades sanitarias de Cartagena no ocultan la preocupación por el aumento atípico, no es normal, tantos casos de dengue. Generalmente suelen presentarse en temporadas de lluvia. La pandemia por el coronavirus y esta enfermedad encendieron las alarmas en la ciudad. Los expertos iniciaron una campaña de fumigación en los sectores más vulnerables de la Heroica. El aumento significativo en los casos de dengue en Cartagena encendió las alarmas de las autoridades, quienes iniciaron hoy una campaña integral que incluye fumigación, recolección de inservibles, educación casa a casa y abatización para intentar contener la enfermedad propagada por el mosquito Aedes aegypti.
A la fecha son más de 368 los casos confirmados de dengue en la ciudad, de los cuales 14 han sido clasificados como dengue grave. Significa que estamos ante una epidemia de dengue atípica, porque para esta fecha ya el número de casos reportados, el número de notificaciones es para que hubiese disminuido. Sin embargo, seguimos presentando notificaciones de casos por dengue, lo que nos lleva a tomar acciones mucho más intensas, acciones mucho más efectivas y para en ese sentido poder cortar con esa cadena de contagio. Hasta el momento son 7 los barrios que concentran la mayor cantidad de casos de dengue, los cuales fueron priorizados dentro de las jornadas de fumigación. En la mayoría de los casos, los afectados son menores de edad. En la Casa del Niño podemos decirle que tenemos un incremento de casos de dengue sobre todo dengues con signos de alarma y dengues severos, que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Es muy llamativo que para esta época del año tengamos ese número elevado de casos de dengue. Las autoridades de la salud solicitaron a los cartageneros acatar las recomendaciones como eliminar los depósitos de agua y estar alerta ante cualquier síntoma, sobre todo si se presenta fiebre persistente. Pues aunque en la mayoría de los casos se logra la recuperación total del paciente, si no se recibe atención médica a tiempo, se puede agravar y causar la muerte. Fallecidos, tenemos un caso de un niño que llegó, sí, lamentablemente llegó en shock por dengue y no pudimos recuperarlo, pero la mayoría de nuestros casos de dengue se recuperan, afortunadamente lo damos de alta con su caso resuelto. El plan integral que adelanta el distrito de Cartagena contra el dengue también involucra a las IPS para que intensifiquen el diagnóstico oportuno y lograr tratar los casos con prontitud y de esta manera evitar más muertes por dengue en Cartagena. Vamos a comerciales y vamos a hablar de ese drama que fue para todos los seguidores de la Juve su eliminación de la Champions con Cristiano y con Cuadrado a bordo. Mañana le toca al Barça. Ya regresamos. Hablamos del entretenimiento porque hoy le mandamos toda nuestra fuerza, toda nuestra solidaridad y cariño a nuestra querida amiga Natalia Durán, porque por estos días pues está pasando por una prueba complicada. Pau, buenas noches. Gio, buenas noches. Esta vez es la actriz Natalia Durán quien está pasando por una difícil prueba. Ella misma reveló cuál es la enfermedad que la queja y contó la situación que la llevó a pensar que moriría. Compartió un video desde el hospital donde se encuentra, dado que ha sido diagnosticada con un cáncer delicado. Esta caleña, apasionada a la naturaleza, los viajes y esas experiencias que le da su vida de aventurera, se encuentra con una piedra en el camino. Me diagnosticaron con cáncer. Tengo cáncer de la tiroides y en el cuello tienen que abrirme para saber exactamente qué tipo de cáncer es. Y aparte tuvieron que hacerme una transfusión porque mi hemoglobina estaba en el piso, estaba caminando de milagro y pues la salida de mi casa fue muy dramática, entré en una crisis y mis papás tuvieron que sacarme. Pensé que iba, mejor dicho, a colgar los guayos. El delicado anuncio lo hizo a través de un video de Instagram TV en el que contó cómo ha sido su proceso médico. A pesar de que mi vivencia más directa con esta enfermedad pues empezó con la muerte de mi madre cuando era muy pequeña, con unos cuantos amigos que amaba mucho, que amo mucho. No creo que hubiera podido dimensionar lo que es vivir esto en carne propia. A Natalia la conocimos de pequeña en la pantalla chica, en seriados y producciones colombianas. La hemos visto crecer y ser toda una activista de las luchas sociales por el medio ambiente. Siempre he disfrutado mucho de servir, pero se me ha dificultado mucho recibir. No soy muy buena recibiendo lecciones de la vida. Con un buen diagnóstico, con un tratamiento temprano que generalmente consiste en cirugía y yodoterapia, las personas que sufren de este cáncer pueden tener una muy buena sobrevida. Personalmente tuve este cáncer y puedo decirles que hoy tengo una vida absolutamente normal. Tuve mis hijos después de ese diagnóstico y soy una mujer muy feliz.
esposa, madre, hija realizada. Así que mucho ánimo, Natalia, seguramente vas a salir adelante y no olvides que debes tener una vida sana, hacer ejercicio, comer muy bien y pegarse de la mano de Dios, tener una vida espiritual muy fortalecida. De acuerdo con especialistas de la salud, la tasa de supervivencia para el cáncer de tiroides se determina por el tipo de cáncer. Por eso a Natalia le espera una intervención quirúrgica para determinarlo. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión central. Iniciamos nuestra emisión central con el caso del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, quien fue encontrado culpable por corrupción. Todo por cuenta del escándalo del cartel de la toga. El ex magistrado es procesado por el cobro de dinero a políticos para conseguir fallos favorables en investigaciones penales en su contra. La Fiscalía pidió una condena de 23 años de cárcel. También les vamos a hablar de los soldados, de los 9 que estaban retenidos. El ejército dice que estaban secuestrados por un grupo indígena en el Chocó. Y también les vamos a hablar del polémico caso de la politóloga que se saltó la fila y que se quiso colocar la vacuna contra COVID-19. Hoy habló de unos argumentos, pero el gobierno le respondió. Bienvenidos. Indígenas se liberan a 9 soldados que estuvieron retenidos por cerca de 30 horas en un resguardo de Chocó. En minutos, Alfonso Portela, abogado de Juan Manuel Santos, habla del audio sobre el presunto complot contra la campaña del expresidente. Politóloga Carolina Cárdenas asegura que no se saltó la fila al vacunarse contra el COVID. Argumenta que en su trabajo diario está en contacto con más de 400 adultos mayores. Otra visión tiene el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Polémica por actos vandálicos en el centro de Bogotá en el Día Internacional de la Mujer. Consejero presidencial de Seguridad, Rafael Guarín, califica de vulgares delincuentes a quienes se produjeron destrozos. Senador Petro asegura que las manifestantes solo escribieron un grafiti de protesta. Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, deja abierta la posibilidad de que no se realice la Copa América. Dramática clasificación del Porto a cuartos de final de Champions. Con un hombre menos y de visitante, eliminó a Juventus de Cristiano Ronaldo. Ahí está Sergio Oliveira por abajo. Expertos y medios de la monarquía pensaron que la reina Isabel no se pronunciaría sobre las denuncias de racismo de Meghan Markle, pero lo hizo y en tiempo récord. Esto es Red Más Noticias, emisión central. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, se convirtió en el primer magistrado en Colombia en ser condenado por corrupción. Así lo decidió el Juzgado Penal de Conocimiento de Bogotá, que en primera instancia encontró culpable al ex magistrado de 4 delitos. Entre ellos, Giovanni Cohecho, concierto para delinquir, otros más. El Juzgado Penal de Bogotá consideró que el ex magistrado Ricaurte fue pieza fundamental en ese entramado de corrupción judicial conocido en Colombia como el cartel de la toga. Su defensa ya anunció que va a apelar. Después de 3 años de investigación y juicio, hoy el ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, fue declarado culpable en primera instancia de los hechos de corrupción al más alto nivel de la rama judicial, conocido como el cartel de la toga. El despacho, en ese propósito inicial que era anunciar el sentido del fallo, debe ser entonces condenatorio por los delitos: concierto para delinquir como autor, cohecho por dar o ofrecer, delito de utilización indebida de información oficial privilegiada, tráfico de influencia de particular. En la lectura de fallo se relataron los hechos en los que Ricaurte, otros exmagistrados, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y varios exsenadores habrían participado también. Se concertaron entonces Francisco Javier Ricaurte, José Leonidas Bustos Martínez, Gustavo Malo Fernández, Luis Gustavo Moreno Rivera y ocasionalmente Luis Ignacio Camilo Ruiz, Camilo Tarquino y Alfredo Bettino, o demostraba la existencia y sus integrantes de la organización criminal. Ricaurte, como parte del cartel de la toga, según el juez,
pretendió recibir millonarias sumas de dinero de exsenadores, exgobernadores y particulares que resultarían beneficiados jurídicamente en procesos en diferentes instancias de la justicia. Se puso en tela de juicio la más alta institución del Estado, de la rama judicial, la Corte Suprema de Justicia, el bastión y baluarte de nuestro Estado social, de derecho y democrático. Aunque se trata de un fallo de primera instancia, se ordenó la captura del exmagistrado, que señaló que en las próximas horas se entregará voluntariamente a las autoridades competentes. Y también hoy hay noticias, más noticias y desarrollos sobre todo el escándalo de Odebrecht. Los señalados de fraguar un supuesto plan para salpicar la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos se refirieron a ese audio que presentó la defensa del expresidente para pedir al Consejo Nacional Electoral que archive la indagación preliminar contra el exmandatario por la presunta financiación de Odebrecht a su campaña. Armando Benedetti le salió al paso al audio que reveló la defensa del expresidente Santos y que lo involucra en un supuesto complot con Musa Besaile y el ñoño Elías para enlodar la campaña reeleccionista del exmandatario. En la conversación no se dice absolutamente nada. Se habla de un plan, no para mentir posiblemente, sino para decir la verdad. Pero igual, es una conversación de dos bandidos que están haciendo sobre chismes de cárcel. El senador cuestionó la grabación que hizo Martínez, pues según él, para diciembre de 2017 ya se había revelado la presunta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña del expresidente Santos. Se viera que él lo que está haciendo en ese momento es una charla prevista, acordada. Y además de eso, usted encuentra cómo Néstor Humberto va dirigiendo la conversación para él tener una coartada. La defensa de Bernardo Elías se abstuvo de pronunciarse sobre el audio, pero anunció que el senador no se presentará ni ante el CNE ni ante la Comisión de Acusación del Congreso para rendir testimonio por este caso. Hasta tanto no se cumpla con lo ordenado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde el 28 de enero del año 2020. Esto es su traslado inmediato al Cantón Norte o al CESPO. El audio que presentaron los abogados de Santos para pedir el archivo de la indagación preliminar contra el exmandatario fue grabado por el exfiscal Martínez el 1 de febrero de 2018, cuando el expresidente le informó que el exsenador Juan José García lo alertó de un supuesto plan para salpicar su campaña. Claro, del tema de ese Odebrecht que fue para la campaña. Es prácticamente lo mismo que dijo el otro. ¿Qué tal esa vaina? Eso está bien llamado, mucha ñoño y genética. Y eso es una cosa sobre la base de imputarle a él responsabilidades que él me dice, pues yo no tengo nada que ver en... Ya la matriz de acuerdo está en la corte, ¿te puedes enterar? Ajá. Yo le advertí, dije, si no tienen plena prueba, la corte se nos acaba. Ese mismo día, Martínez le envió una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que le dijo que se comunicó con el exsenador García Romero para convencerlo de que rindiera su versión ante la justicia. El fallecido excongresista nunca testificó ante ese tribunal y el expediente fue archivado. Redman Noticias se comunicó con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien le dijo a este medio que por ahora no se pronunciará sobre este tema. Y sobre este tema, a esta hora estamos con el doctor Alfonso Portela. Él hace parte del equipo jurídico del expresidente Juan Manuel Santos. Y queremos hablar con él a propósito de la revelación de este polémico audio en el que el ex senador Juan José García confiesa a Néstor Humberto Martínez un supuesto complot del ñoño Elías, Musa Besaile y otra persona más para tratar de afectar la campaña del expresidente Juan Manuel Santos. Doctor Portela, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Portela, ustedes ya conocían la existencia de este audio. ¿Por qué decidieron llevarla al Consejo Nacional Electoral? Bueno, a raíz de los acontecimientos de la semana pasada y antepasada, en la declaración del ex senador Bernardo Elías en el juicio que se le adelanta al exdirector de la ANI, el doctor Andrade, pues vimos la necesidad de hacer el rastreo porque pues ya se conocía de la existencia, pero por razones de competencia este audio era en la Corte Suprema de Justicia, toda vez que cuando el señor presidente Santos se entera de la situación, pues lo pone en conocimiento del fiscal general de la Nación de la época, y él, por razones de competencia y teniendo en cuenta que se trataban de aforados constitucionales, pues lo envió a la Corte Suprema de Justicia. Pero repito, teniendo en cuenta todas estas declaraciones, las contradicciones del ex senador Bernardo Elías en las diferentes instancias judiciales, Corte Suprema, en la JEP,
en el Consejo de Estado, en fin, en las diferentes instancias, y en la declaración que dio en el juicio del señor Andrade, vimos en la necesidad de indagar por la existencia y en dónde se encontraba este audio, precisamente porque pues, demostraba que todas esas inconsistencias, todas esas incongruencias que a lo largo de la investigación y que tienen que ver con las declaraciones del ex senador Elías, pues tenían una razón de ser, y obviamente el audio adquiría un valor importantísimo para que fuera analizado por el Consejo Nacional Electoral en conjunto con todo el material probatorio que se ha arrimado a esta investigación. Doctor Portela, pero teniendo en cuenta que la Corte no tuvo en cuenta esta prueba, que es del año 2018, ¿por qué para ustedes sí tiene valor judicial justo en este momento, cuando además ya el doctor Juan José García pues, ha fallecido, ya no está? Bueno, primero que todo, lo que nosotros estamos tramitando está en la instancia administrativa. Es una indagación preliminar que lleva el Consejo Nacional Electoral buscando si existe un mérito para abrir una investigación. Y independientemente del valor que le haya dado o no la Corte Suprema, teniendo en cuenta de que es una instancia penal que requiere, digamos, unos protocolos y una rigurosidad para efectos de la valoración, consideramos que era importante porque sumado a todo el material probatorio que se ha arrimado en el proceso administrativo, es importante la valoración que haga el Consejo Nacional Electoral, precisamente por lo que he venido repitiendo y hemos venido repitiendo a lo largo de este escenario del proceso del Consejo Nacional Electoral, sobre todas las inconsistencias, las incongruencias en las declaraciones, una cosa en la Corte, otra cosa en la JEP, otra cosa en el Consejo de Estado, otra cosa en el juzgado donde se adelanta el juicio del director de la ANI, en fin. Era necesario arrimarlo porque cobraba esa importancia, independientemente del tiempo que tenga este audio y las personas que hayan intervenido en el mismo. Doctor Portela, ¿a qué inconsistencias puntualmente usted se refiere? Por ejemplo, las declaraciones del ex senador en la Corte Suprema de Justicia. El senador Elías, ¿es usted? Sí, sí señor, habla de que conoció a Martorelli, por ejemplo, en la posesión del presidente de la República. Los medios de comunicación se ocuparon mucho de la declaración que dio en el juicio del director de la ANI. Por la mañana había una cosa y por la tarde había otra. Por la mañana afirmaba de una reunión del señor expresidente Santos con Martorelli en el Palacio, y por la tarde ya dijo que no le constaba. En fin, y adicionalmente todo el material probatorio que hay ahí. La JEP ya hizo una valoración de lo que él había presentado para que se le tuviera en cuenta y en esa jurisdicción, y la JEP llegó a la conclusión de que se trataba más bien de buscar beneficios y no de arrimar ninguna verdad a un expediente. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que la declaración pierda peso, y uno le suma este ingrediente y se da cuenta de que la intención es otra, y que creería yo que se buscan son beneficios ante la Corte Suprema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Consejo Electoral ni siquiera asistió. Estuvimos pendientes como en unas 3 o 4 citaciones y nunca fue o prestó la declaración tampoco. Sobre ese tema, doctor Portela, justamente le quería preguntar, ¿cuál es la razón? ¿Ustedes qué conocimiento tienen sobre la negativa del ex senador Bernardo Elías para no ir al CNE? Pues en la primera citación se excusó porque no había notificación. En la última citación del viernes presentaron un escrito por intermedio de su apoderado diciendo que no tenía la intención de colaborar con la investigación del Consejo Nacional Electoral, y adujo una situación de seguridad, y esas fueron las razones y en fin, no se pudo tomar la declaración. Doctor Portela, esa tercera persona que se nombra en la grabación ¿es el senador Armando Benedetti? No me he puesto en la tarea de verificar si se trata del senador Benedetti, porque pues estamos enfocados en el tema del senador Bernardo Elías. Sí, pero ustedes enviaron la grabación y ahí se nombran 3 personas, y sobre la tercera queda la duda si es o no el señor Benedetti. Considero que serán los magistrados del Consejo que llevan adelante la investigación que
entrarán a escudriñar si se trata del senador Benedetti o en fin, pues le darán el valor que corresponda a esta grabación en lo que tiene que ver con la investigación de los dineros de Odebrecht en la campaña. Pues es el doctor Alfonso Portela, integrante del equipo jurídico del expresidente Juan Manuel Santos. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Feliz noche. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues vean ustedes cómo sigue avanzando esta y lo que se va jalando y que se va jalando en este caso de Odebrecht. Hace apenas unos días estábamos registrando cómo el ex senador El Ñoño Elías había dicho en el contexto de un juicio, Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, que el entonces presidente Juan Manuel Santos se había reunido con los directivos de Odebrecht para arreglar el ingreso de dineros a su campaña, sobre todo para la segunda vuelta de las elecciones de 2014. También habíamos dicho en el noticiero que el Ñoño Elías, en ese testimonio, más los 2 testimonios que siguieron en los días subsiguientes, había entrado en contradicciones que nos habían dejado lamentando el que el país entero esté dependiendo del testimonio de un político que está en la cárcel, que tiene actos de corrupción, etcétera, etcétera. Ahora se puede aplicar más o menos lo mismo, porque lo que se ha dado a conocer, ustedes han visto la nota, es cómo en el año 2018 el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le mandó a la Corte Suprema de Justicia esta grabación y una carta, esta grabación con el entonces senador Juan José García, en el que esencialmente la conversación giraba alrededor de la hipótesis de un complot de El Ñoño Elías, Musa Besaile y un político que aparentemente, por lo que se oye en la grabación, podría ser Armando Benedetti. Y ese complot estaría orientado, según la grabación y según la carta del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, a enlodar la campaña de Juan Manuel Santos. Viene la conversación en que Néstor Humberto Martínez le dice a Juan José García, pero ellos tienen pruebas o no tienen pruebas, y le contesta, no hombre, ellos que van a tener pruebas. Bueno, pues yo le mando una persona de la fiscalía para que vaya y le tome su testimonio. No, yo no voy a dar al testimonio, pero todo esto lo estaba grabando Néstor Humberto Martínez y lo mandó a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese contexto viene la pregunta de si esto va a tener algún valor dentro del proceso que se le sigue ante el Consejo Nacional Electoral a la campaña de Juan Manuel Santos, que es la instancia en la que ahora ha salido a relucir esta grabación nuevamente. Y lo cierto es que hay cosas a favor y cosas en contra, quizás más cosas en contra de esta prueba que cosas a favor. ¿Por qué? Porque Juan José García ya falleció, por lo tanto, si van después a preguntarle, bueno, pero ¿era cierto o no era cierto? ¿Por qué usted no amplió la declaración? ¿Por qué no quiso hacer una declaración juramentada? Pues ya falleció. Segundo punto, porque esta misma prueba ya fue desechada por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía en su momento. Pero un tercer punto, porque aquí Néstor Humberto Martínez en todo caso habría jugado como parte interesada. ¿Por qué? Porque él había sido abogado de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, que era socia de Odebrecht en proyectos de infraestructura. En ese momento, de hecho, el escándalo en el país era cómo es posible que este sea el fiscal, es el mismo que era abogado de Luis Carlos Sarmiento en su momento. Pero del otro lado de la balanza, existe una respuesta a la pregunta que todo el mundo se está haciendo, y es la pregunta de si el que se estuvieran poniendo de acuerdo Musa Besaile, el Ñoño Elías y un tercer político para decir lo que dijeron de Odebrecht y la entrada de dineros a la campaña de Juan Manuel Santos, el que se pusieran de acuerdo, ¿querría decir que lo que estaban diciendo era falso? ¿O querría decir que lo que estaban diciendo era cierto? No existe evidencia en ninguno de los dos sentidos. Se ponen de acuerdo y eso es lo que queda claro en esa llamada, pero no queda claro si es falso o cierto. Pero allí es donde entra la pregunta de Néstor Humberto Martínez, que además es insistente para ser un fiscal, pues mucho detallito en esa llamada, muy insistente diciendo, pero ¿tenían pruebas o no tenían pruebas? ¿Tenían pruebas o no tenían pruebas? Y la respuesta persistente también, 2 veces responde Juan José García en esa grabación, que no tenían pruebas alguna. Otra vez volvemos a quedar en manos de un testimonio de un político, hermano de otro político que está preso por parapolítica y que además de eso ya falleció. Es decir, nosotros como opinión pública, en la mitad de estas dos fuerzas que jalan cada uno para su lado, quedamos totalmente fregados. O en manos de un político que
Hace unos cuantos días dijo que Juan Manuel Santos se había reunido con Odebrecht y había entrado en contradicciones y es parte interesada y todo, o en manos ahora de un político que ya falleció además, pero de un fiscal que era parte interesada igualmente. Mejor dicho, estamos fregados como opinión pública, esperando a ver si la justicia o el Consejo Nacional Electoral, que está bastante politizado, terminan llegando a alguna conclusión satisfactoria. Cambiamos de tercio, Paula, y hablemos de Lady Carolina Cárdenas, esta joven politóloga, internacionalista, que se hizo poner la vacuna, que se saltó la fila. ¿Usted vio el comunicado que sacó? Sí, contratista del distrito del sector salud específicamente en Bogotá, y ella pues después de todo el revuelo que se armó por cuenta de una foto que ella misma puso en Twitter mostrando su carnet de vacunación, pues ella publicó un comunicado y allí ella dice que ella sí, pues no hace parte de la primera línea contra COVID-19, pero dice que sí en su trabajo y en el desempeño de su oficio diario tiene contacto con adultos mayores. Incluso habló de una cifra, dice que más de 400 adultos mayores se relacionan con ella en el día a día de su trabajo. También dijo que ella aparecía priorizada en esa segunda fase de vacunación, que estaba registrada en el portal Mi Vacuna y además tenía la fecha, que ella no hizo nada ilegal. Esta fue la publicación en redes sociales que indignó y en la que se ve a Carolina Cárdenas exhibiendo orgullosa su carnet de vacunación sin ser parte de la primera línea contra el COVID. Rechazamos enfáticamente la situación por la cual una persona no perteneciente a talento humano en salud de nuestra subred fue vacunada. En una comunicación conocida hoy, la politóloga de 28 años se ampara en la resolución 303 del 6 de marzo que marca como inicio de la segunda línea el fin de semana pasado. No estoy incumpliendo ni saltando ninguna fila ni realizando ningún delito que no esté establecido dentro de la ley y al igual que cada uno de ustedes, soy una persona que puede vivir, morir y contagiar. Aclaró que es contratista del sector salud desde el 28 de mayo del 2019 y que la vacuna que recibió no se debe a ningún favor de funcionarios distritales como la alcaldesa Claudia López o el secretario de Salud Alejandro Gómez. Tengo contacto con alrededor de 400 adultos mayores al mes, población que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia, no solo física, sino mentalmente. Y ahora hago esta pregunta, si un familiar de usted, adulto mayor, realiza actividades conmigo y yo no estoy vacunada, ¿no pongo en riesgo la vida de esta persona y la de su familia? ¿O tener profesión como politóloga me hace inmune? Sin embargo, se conoció un contrato donde aparece Cárdenas como contratista por un solo mes de la Secretaría de Salud. El ministro de Salud y los entes de control también se manifestaron. Realmente no tiene ninguna presentación cuando tantos epidemiólogos de campo del Instituto Nacional de Salud de Colombia, del Ministerio de Salud de Colombia y de muchos departamentos han estado esperando con rigor y disciplina su turno. No admitiremos ninguna irregularidad, como tampoco las excusas con las que pretenden evadir el orden de asignación. El secretario de Salud de Bogotá aseguró que son los hospitales públicos quienes directamente hacen las listas de vacunación. Como por decisión del Ministerio de Salud era posible vacunar personas de segunda y tercera línea a partir de este fin de semana, esa es la razón que nos han dado por la cual se vacunó. No obstante ello, haremos una investigación con todo el rigor. Es interesante que contemos con más vacuna para todo el personal de salud de primera, de segunda y de tercera línea, pero por supuesto necesitamos que la aplicación de la misma sea absolutamente estricta y ortodoxa y por eso haremos todas las investigaciones a las que haya lugar. En la ciudad se han vacunado a 77.932 personas entre la primera línea en salud y mayores de 80 años. Bueno, indignación nacional una vez más por este episodio en el que una profesional, una politóloga, termina siendo vacunada dentro de las primeras oleadas de vacunación en las que se supone que solamente se deberían vacunar en esta primera fase los mayores de 80 años, por una parte, y por otra parte, los profesionales de la salud que más riesgo tienen, que están en primera línea. Y en ese sentido, evidentemente, cuando se muestra el contrato de la politóloga, lo que dice es que presta servicios de apoyo en su condición de politóloga al Servicio de Salud de Bogotá, etcétera, etcétera.
Ella en su defensa ha dicho, yo hacía gestión comunitaria y hacía gestión comunitaria con mayores de 60 años, no de 80, sino de 60 años, y por lo tanto ahí había riesgos, etcétera, etcétera, y además yo estaba en las listas, yo no me salté ninguna fila, yo no cometí ninguna ilegalidad, yo estaba en las listas. La gran pregunta que todo el mundo se hace es, primero, si sí estaba en las listas, y segundo, quién y por qué la puso en las listas. Y ahí es donde uno entra a ver las versiones que tienen o las declaraciones que han dado tanto la Secretaría de Salud de Bogotá como la Subred Norte. Vamos a ver qué es cada cosa. La Secretaría de Salud de Bogotá lo que dice es, los hospitales o redes de hospitales son autónomos a la hora de definir la lista de sus empleados y de sus funcionarios que deben ser objeto de vacunación. Y en este caso se refiere a que la Subred Norte, para la cual trabajaba esta politóloga, mandó la lista y la incluyó allí. Es decir, hasta allí la politóloga Carolina Cárdenas tiene razón al decir, yo no me salté nada, yo estaba en esa lista. La pregunta es si debía estar en esa lista y quién la puso. La puso la Subred Norte y la mandó. Y termina diciendo la Secretaría de Salud de Bogotá, desde el fin de semana pasado se podía empezar a vacunar personal de segunda y tercera línea. No solo de primera línea, sino de segunda y tercera línea, y allí entra esa zona gris en la cual esta funcionaria, si estaba haciendo trabajo comunitario con personas de la tercera edad, no mayores de 80, pero sí mayores de 60, tendría cumpliría la característica necesaria para poder ser vacunada. Vamos entonces a lo que dice el gerente de la Subred Norte, y el gerente de la Subred Norte lo que dice es que rechaza rotundamente el que haya sido vacunada esta politóloga y agrega diciendo, ella no hace parte del talento humano que debería ser objeto de vacunación. Efectivamente, pues era un personal de apoyo, un personal administrativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí en ese juego de dónde está la bola, dónde está la bolita, parece que la politóloga puede mostrar y decir, yo estaba en la lista, yo no me salté nada, yo no cometí ninguna ilegalidad. ¿Quién la puso en la lista? La Secretaría de Salud dice, la Subred Norte. ¿Qué dice el gerente de la Subred Norte? Lo rechazamos rotundamente, no sabemos qué pasó y vamos a investigar exhaustivamente. Hay un pequeño asterisco y es el que agrega la Secretaría de Salud de Bogotá, y es que personal de segunda y tercera línea sí se podía empezar a vacunar este fin de semana. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Cómo hizo esta politóloga o su padrino político o su padrino administrativo o el que sea para meterla justo en el primer día en que se podía vacunar personas de segunda y tercera línea? ¿O no se necesita padrino político para quedar en esa lista de manera tan rápida y tan expedita una vez se inicia la vacunación? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Vamos a ver dónde termina esta investigación. ¿Dónde está la bolita? Y ojalá que no sigan estos casos, porque que viene la gran temporada de vacunación y no pueden seguir los colados. Prioridad, seguir el orden que ha establecido las autoridades, la alcaldía, el gobierno, para que no haya más de estos personajes que quieren saltarse la fila. Los medios de comunicación estamos alertas para denunciar estos casos. Cambiamos de tema. Fueron puestos en libertad los militares que desde ayer estaban retenidos por una comunidad indígena del Chocó. El ejército calificó el hecho como un secuestro y afirmó que va a interponer acciones judiciales, entre otras cosas porque los soldados estaban tras de un alto cabecilla del ELN, alias Alexis, y por cuenta de la retención de los indígenas, este personaje se voló. Hace menos de 3 horas fueron liberados los 9 militares que desde ayer a la 1 de la tarde estuvieron retenidos luego que miembros de la Guardia Indígena del Cabildo del Consuelo en el Carmen de Atrato los amarraran y se los llevaran a su territorio, permaneciendo allí por casi 28 horas. El comandante de la 7ª División contó cómo se dieron los hechos ayer. Indicó que todo inició cuando el ejército perseguía en la zona a alias Alexis. La Fuerza de Tarea Titán planea una operación militar legítima, legal, contra un blanco legal. Ingresan a la operación infiltrados. Cuando están en el desarrollo de la operación aparecen 2 indígenas, detectan la tropa, salen corriendo, gritando en su dialecto. Según el ejército, durante la acción los indígenas hicieron disparos desde el resguardo. El sargento le informa al comandante de batallón que escucha unos disparos de pistola dentro del cabildo indígena,
De acuerdo a lo que nos informa el sargento, él nunca dispara las armas. El comandante de batallón le dice que se retire al ser detectado y para evitar un incidente mayor con la Guardia Indígena. Cuando están llegando a la carretera son rodeados por una gran cantidad de indígenas. Cuando él se identifica, le dicen que tranquilo y les quitan el armamento y proceden a amarrarlos. El comandante del ejército aclaró que el hecho jamás fue una afrenta a los indígenas y calificó como secuestro la manera como procedió esta comunidad. Somos la fuerza pública de una nación y todos los procedimientos que haga el ejército deben ser respetados y acatados por todos los colombianos, estemos en cualquier territorio que estemos en el país. Durante el día, el general Juvenal Díaz y la Defensoría del Pueblo fueron los encargados de llegar a un acuerdo con los indígenas. Al final de la tarde se logró la liberación de los 8 soldados y su comandante. Bueno, pues muy lamentable este episodio que sucedió en Carmen de Atrato, en Chocó. Y no solamente porque estos 6 soldados hayan sido objeto de esta retención o secuestro, pues va a haber una denuncia por secuestro efectivamente de parte del ejército, sino además porque está mostrando un comportamiento sistemático de parte de comunidades, no solo de comunidades indígenas, sino de comunidades en general, como vamos a ver en un momento. Pero recordemos lo que nos decía la nota. Había en la carretera entre Quibdó y Medellín el riesgo de que el ELN estuviera interceptando carros para quemarlos. De ese modo, 6 soldados infiltrados, es decir, vestidos de civil, se fueron a buscar a este alias Alexis, que estaría al frente de esta operación. Cuando ya tenían a alias Alexis, resulta que vienen gritos de una comunidad cercana, se arma el despelote, alias Alexis se vuela y en ese despelote la comunidad cercana, que era una comunidad indígena, termina agarrando a los soldados y los termina amarrando. Hubo disparos además de arma corta, según el comandante de la 7ª Brigada, el general Díaz. En ese contexto el general Díaz dice, vea, no había lugar a ningún tipo de confusión, porque la comunidad indígena tiene canales de comunicación con nosotros. Nos llamaron, nosotros les aclaramos que estos eran soldados y a pesar de eso los amarraron y los retuvieron. Por lo tanto, dice el general Díaz, aquí va a haber una acusación y va a haber una denuncia, no solamente por asonada y por violencia contra servidor público, sino además de eso por secuestro. ¿Qué dicen a su vez los indígenas? Los indígenas dicen, pues estaban de civil, oímos el despelote, creímos que eran guerrilleros o que era otro tipo de agentes ilegales, pues lo que hicimos fue retenerlos en ese momento. Omiten la información que sí daba el general Díaz de una llamada entre la comunidad indígena y el ejército. En últimas, el saldo se voló alias Alexis, finalmente terminó evadido y en medio de todo terminan también siendo liberados los 6 soldados. Punto y aparte, se acabó el episodio, nada de eso, porque esto ya ha sucedido en otros lugares del país, no necesariamente con comunidades indígenas, sino también con comunidades de personas que se dedican al cultivo de coca. Ustedes han oído en este noticiero, como hemos reseñado por lo menos en 2 ocasiones en el último par de meses, que el ejército, al llegar a tratar de hacer capturas o al tratar incluso de hacer sustitución de cultivos, terminan siendo rechazados por la comunidad. Esas comunidades que están dedicadas al cultivo de drogas terminan rechazando al ejército, no los dejan entrar, los sacan a palos, los sacan a patadas. Por lo tanto, aunque cambian las circunstancias en un caso y en otro, en ambos casos estamos viendo reacciones de la comunidad que impiden el libre accionar del ejército. En un caso por tratarse de esta guardia indígena en medio de un territorio indígena, en otros casos por tratarse de campesinos que se dedican al cultivo de coca. Dificilísima situación, porque una cosa es decir, las instituciones del Estado no logran llegar a territorios de la nación para establecer verdaderamente el cumplimiento de las leyes, y otra cosa es que no lleguen, no los dejan entrar, que es mucho más preocupante. Paula, le quiero hablar ahora de la marcha de ayer, Día Internacional, que era de reivindicar los derechos. Sabe que a mí me duele muchísimo que se haya opacado por esos hechos vandálicos, porque deberíamos haber estado hablando de los feminicidios, una cantidad en Colombia enorme, de los casos de violencia, de persecución, en fin, había muchos temas sobre los cuales reflexionar y terminamos viendo las imágenes de unas muy pocas que hicieron actos vandálicos en Bogotá.
Eso es cierto, Giovanni. Es una lástima que estas jornadas de pedidos que son tan legítimos terminen empañadas por hechos vandálicos, por situaciones que se salen de control como las que ocurrieron ayer específicamente en Bogotá. Pero sabe que esto desató, Giovanni, todo un contrapunteo entre diferentes sectores políticos porque, mire, por ejemplo, el consejero presidencial de Seguridad del gobierno, Rafael Guarín, calificó de vulgares delincuentes a quienes causaron estos destrozos, mientras que líderes de la izquierda, como por ejemplo el senador Gustavo Petro, pues sí defendieron estas movilizaciones. Dijeron que estas mujeres lo que estaban haciendo era pintando grafitis, pero nada más. ¿Pero a usted no le parece que ese trino del señor Guarín estaba un poquito fuera de lugar? Pero es que las imágenes, la verdad, hablan por sí solas, lo que pasó, y volvemos al caso, extraigámonos un momento de que fueron mujeres en otro tipo de manifestaciones. Uno dice, estos no son manifestantes, estos son vándalos. Es verdad, las personas que salen a dañar los bienes públicos, a perjudicar a los comerciantes, claramente no son manifestantes, pues son vándalos. Yo quiero ver bien ese trino completo del señor Guarín, porque me parece a mí personalmente, que está un poquitico fuera de lugar. Pero bueno, veamos el informe. No es una imagen del Bogotazo. Se trata del ataque de un grupo de encapuchadas contra la iglesia de San Francisco en plena avenida Jiménez con carrera séptima. Cerca del planetario, la periodista Diana Giraldo y su camarógrafo Marco Tulio Solórzano fueron intimidados por algunas encapuchadas. ¿Qué pasó? Pero estamos trabajando. Pero dime, ¿cómo va a trabajar yo como mujer sin camarógrafo? Estas fueron solo algunas imágenes de los hechos vandálicos ocurridos durante la marcha del 8 de marzo en Bogotá, que generaron reacciones a favor y en contra. El consejero presidencial de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, arremetió contra las manifestantes y la administración distrital. No son precisamente unas damas, ni son defensoras de las mujeres. Tampoco ejercen el derecho a la protesta. Son simplemente vulgares delincuentes. Faltó firmeza de la administración distrital para defender los derechos del resto de la sociedad y garantizar el orden en Bogotá. El exprocurador y ahora embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, encendió más la polémica con este trino. Sin Dios ni ley, creen que pueden hacerlo todo. No respetan la vida, la fe o la autoridad. Sus derechos son los únicos que importan. Quien se oponga corre el riesgo de terminar en la hoguera. Son instrumentos de quienes anhelan el caos. Sus dirigentes pagan la gasolina. Pero también hubo voces que defendieron a las manifestantes, como las del senador Gustavo Petro, quien de paso criticó a la prensa. ¿Qué tal? Matan miles de mujeres, violan decenas de miles, golpean millones, violan y maltratan a sus hijos, incluso presidentes le asesinan a miles de hijos y nietos. Y el problema de la prensa es que esas mismas mujeres violentadas escribieron un grafiti de protesta. Un pronunciamiento similar hizo la concejal de la coalición Colombia Humana Unión Patriótica, Heidi Sánchez. La mayoría de la movilización de ayer fue pacífica en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Ojalá nos indignáramos de la misma forma y le exigiéramos a la Policía de Colombia dar con los culpables de los feminicidios y de las agresiones que son víctimas las mujeres diariamente. La Ira No Santa también se encargó de pintar las paredes de otro edificio con nombre masculino, el Murillo Toro. El martes en la mañana, un grupo de mujeres de servicios generales pusieron a prueba sus cinturas y espaldas para borrar los grafitis hechos por las feministas, en lo que algunos consideraron como una paradoja. Bueno, ahí tienen ustedes la crónica de lo sucedido el día de ayer, porque finalmente este debate sigue avanzando y va a volver una y otra vez, porque también se ha presentado en el pasado. ¿De qué debate estoy hablando? De este debate según el cual la protesta social admite todo. Ustedes han visto la crónica, ataques a la iglesia de San Francisco, actos vandálicos, intimidación a periodistas, en este caso a un camarógrafo hombre de un noticiero colega que iba con su periodista que era mujer, pero él fue atacado por las protestantes. Y en ese contexto, la defensa de ellas, de quienes estuvieron al frente de esa protesta más violenta, fue la siguiente, y ustedes han visto la crónica. Dicen, aquí no se trata de hablar de vandalismo, no se trata de hablar de intimidación de periodistas, no se trata de hablar de deterioro de los bienes públicos, aquí se trata de hablar es de nuestra causa, y nuestra causa es la que tiene que ver con violencia de género y con discriminación. Y dicen que no hay que desviar el debate de los puntos centrales, que son violencia de género y discriminación, hacia las cosas relacionadas con el vandalismo.
¿Por qué digo que este discurso o esta clase de debate más bien ya lo hemos oído en el pasado? Ustedes se acordarán en el caso hace apenas unas semanas de Gareth Sela, el muchacho que perdió buena parte de la visión en uno de sus ojos a partir de no se sabe todavía qué tipo de agresión o quién fue el responsable de la agresión que le terminó generando esa lesión en un ojo. Él pertenecía a Escudos Azules. Ustedes vieron cómo en este noticiero nosotros registramos que los voceros o las voceras de Escudos Azules lo que decían es: aquí no se trata de que nos cambien el discurso y nos pongan a hablar ni de las entidades bancarias que estaban siendo vandalizadas, ni de las pintadas que había en las paredes, ni de cualquier tipo de agresión o daño contra los bienes públicos. Eso no es lo importante. Lo importante es el derecho a la protesta, lo importante es el ojo de este muchacho, lo importante es la vida de quienes salen a protestar. Una vez más, la defensa dice: no nos desvíen el debate, no nos hablen de vandalismo, hablemos de los problemas centrales. Y yo creo que en uno y otro caso se están cometiendo dos errores. El primero de ellos es que no es o lo uno o lo otro. Ambas cosas tienen que existir. ¿A qué cosas me refiero? Al derecho a la protesta pacífica, y eso quiere decir a que no haya vandalismo. Puede haber protesta con las banderas que sean, con los propósitos que sean, tratando de reivindicar los derechos que sean y no necesariamente incurrir en vandalismo, porque el vandalismo y los actos violentos están prohibidos por la ley. En ese sentido, tratar de decir: no, es que nos desvían el discurso porque no nos dejan defender esto, creo que es enredar la discusión por donde no es. Se puede hacer la protesta, lograr transmitir el mensaje sin cometer actos vandálicos. Pero lo segundo y lo más importante es que efectivamente cuando se cometen actos vandálicos, quienes protestan terminan yendo contra sus propios objetivos, porque desvían la atención de la opinión pública de lo que debería ser los objetivos por los cuales protestan a lo que no debe ser, que son los estragos del vandalismo. Y habrá quienes digan: no, pues es que si no rompemos el cajero automático y si no dañamos la iglesia de San Francisco y demás, no salimos en los noticieros. Ayer en este noticiero dedicamos por lo menos 4 notas a mostrar las protestas, a mostrar la inequidad de género, a mostrar lo que han avanzado las mujeres en Colombia, pero todo lo que les falta por avanzar, a mostrar las dimensiones de la discriminación de género en Colombia. Todo eso queda opacado en últimas por los actos vandálicos. De modo que creo que aquí no solamente se está enredando el debate, sino que quienes protestan están yendo contra sus propios intereses al tener esta clase de discurso. Hay polémica en el gobierno por la salida del primer secretario de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, Nicolás Ávila. El funcionario había denunciado a la ex embajadora Adriana Mendoza por presuntos hechos de corrupción. El pasado 4 de marzo, por medio de este decreto, el gobierno dio a conocer la salida del funcionario, quien le respondió al presidente Iván Duque con una carta en la que le expresa su inconformidad con que esta decisión se haya tomado a menos de 6 meses de que él ratificara ante la Procuraduría los hechos de corrupción en la Embajada de la ONU y por presunta persecución laboral. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $67.28 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.28. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,36% a 1.341 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.598 pesos con 77 centavos. El euro se negocia en 4.275 pesos con 83 centavos. Las cifras son los 54.478 motocicletas que se matricularon en febrero en Colombia, según el Registro Único Nacional de Tránsito. Representa una caída de 2,3% frente al mismo mes de 2020, pero crece frente a enero pasado. Hablemos de deportes, Carlitos, con la buena noche. Qué sufrimiento tan macho en ese partido de la Juventus, pero bueno, después hablamos. Me preocupa lo de la Copa América. ¿Será que hay o no hay? Porque en 3 meses, para serle franco, yo no creo que haya mayores avances como para tener partidos con público, que es lo que quieren para hacer la Copa América, ¿o no? ¿Usted cómo lo ve?
Giovanni, en estos momentos te podemos decir que totalmente estamos en una incertidumbre, no sabemos para nada qué va a pasar, nos dicen fechas, pero todo es una incógnita porque dicen por aquí también en diciembre, ahí no hay calendario y ese es el tema que hay que aclarar. Estamos en una pandemia que ya ha hecho que se cambie todo el calendario, que se corra un mes en adelante y varios meses en adelante y ahora ¿dónde encontramos el hueco? Por eso precisamente es que la Copa América sigue en peligro y es que hoy nos quedamos con más incertidumbre todavía después de las palabras de Ramón Yesurún. El presidente no descarta que se aplace el torneo si no se llega al porcentaje de vacunados esperado. Y aquí, en Red Más Noticias, por si acaso, les preparamos el siguiente informe para salir al menos un poco de dudas. La esperanza de hacer la Copa América parece disminuir en el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Somos consecuentes de que esto tiene que mejorar y dependerá de que la situación de la pandemia entregue cierta libertad de fronteras en los países suramericanos para que se pueda desarrollar con el menor traumatismo posible. Estamos a poco más de 3 meses, el tiempo es corto, pero tenemos el optimismo. Y sobre el tema de que se haga con público, Yesurún se desmarca. Tenemos optimismo de que habrá público, pero es una decisión que tomará el gobierno nacional. El gobierno ha expresado que si para finales de abril se ha vacunado el 20% de la población, habría Copa América. ¿Cómo van las cosas? ¿Lo lograrían? Para hablar del 20%, estamos hablando de unos 10 millones de la población colombiana. Y yo creería que basado en la misma expectativa del número de vacunas que deben llegar y si todo sale acorde a lo planeado, en el número de vacunas entregadas, es posible que estemos cerca de ese 20%. Y para el mes de junio, mes de la Copa, ¿cómo estaría el panorama? Las vacunas que están llegando están fácilmente sumando entre 13 a 4 millones de vacunas y por lo tanto en el siguiente mes uno esperaría que ese número de vacunas o un poquito menos pudiera ser las personas vacunadas. La fecha establecida para el inicio del certamen es el 11 de junio. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Paula, ¿y qué va a ser noticia mañana? Pues mire, entre otras cosas, que mañana, Giovanni, se radica ese proyecto de ley que abriría la puerta o que está buscando abrir la puerta a que los privados puedan comprar vacunas y ayudar a cumplir con ese plan masivo en el país, algo que viene abanderando, entre otros sectores, la ANDI muy fuertemente. Así que mañana se va a estar hablando de eso. ¿Usted compraría la vacuna? ¿Si puede? Sí, si veo que era un tiempo prudencial en el que me quiero vacunar, mi turno no ha llegado y se puede comprar, creo que la compraría usted. Pues también, porque además liberaría para otras personas y para que llegue más rápido a las regiones, a la Colombia profunda. ¿Qué le parece el numeral de mañana? Numeral, ¿compraría la vacuna? Sí. Me parece. Nos vamos con eso mañana. Vamos con eso mañana. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Chao, descansen.